noches, mis compitas, mis carnalitos chupuncitos. En la buena, parceros. Buenos días, estrellitas. Bueno, vamos a ver un video muy interesante. Por estos días tenemos celebraciones patrias. Estamos ya a la expectativa del grito en el Zócalo. Esto va a ser épico, papus. Teníamos todo pensado para estar allá, pero bueno, ustedes ya tienen un video donde les explicamos las razones por las que no podemos viajar. Vamos a ver hoy un video que nos encontramos por ahí que se llama ¿De dónde vienen los mexicanos? ¿Sí o no? No. Parece que es muy bueno, además que sabemos que es una gran cultura, una de las más grandes culturas del mundo, y vamos a ver qué nos tienen para todo eso hoy. tiene que ver con las fiestas patrias, así que vamos a disfrutarlo, mi raza. Bueno, mis parceros, y no se les olvide que todos los días subimos 2 videos, el sábado 1, el domingo 1, estamos haciendo en vivos y vamos a estar muy pendientes de todas las festividades de México, así que suscríbete para que no te pierdas ni un solo video ni un solo en vivo, parcerito. Y si nos quieres mandar un video en el Instagram, soy_machito. Con 129 millones de habitantes, México Ah, es el país argentino. hispanohablante más poblado del mundo. Argentino. Famoso por su cultura y su gastronomía, se lo suele mencionar como un país mestizo. Esta etiqueta tiene algo de verdad, pero también esconde mucho sobre la diversidad de la población de México y sus orígenes. México no solamente viene de la mezcla de españoles y aztecas, sino que de numerosos pueblos nativos, franceses y hasta filipinos. ¿What? Si te interesa saber de dónde vienen los mexicanos, quédate viendo este video. Quédate. Empecemos. Pero qué raro que un argentino esté haciendo ese video, si es bacano, padre. Muy Vamos a ver chévere. si tiene razón, porque Muy qué tal chévere. Charita diga, no tiene razón. Si tiene mucha gana, quédate. Decítelo. ¿Cómo es que es Decilo. Decilo. De forma generalizada, las raíces del pueblo mexicano moderno se encuentran asentadas en la mezcla entre los españoles y los pueblos precolombinos que habitaban el territorio que conforma el país. Pero dentro de esa generalización de país mestizo, existen hechos peculiares interesantes que tienen que ver con la historia y con la geografía de México. El proceso de mestizaje entre españoles e indígenas comenzó rápidamente y de forma gradual los mestizos fueron convirtiéndose en una proporción importante de la población. El comienzo de este proceso es digno de una película de Hollywood, de la mano del náufrago Gonzalo Guerrero, que en agosto de 1511 alcanza las costas de Yucatán, donde es tomado como esclavo por una tribu local para posteriormente convertirse en líder maya, formar una familia junto a una princesa indígena y posteriormente luchar contra los españoles que querían invadir sus territorios. ¿Era un qué? ¿Era un qué? Era un man de España. Devuelvo a liberar. No. Devuelve. No. Más, por ahí. Hechos peculiares interesantes que tienen que ver con la historia y con la geografía de México. El proceso de mestizaje entre españoles e indígenas comenzó rápidamente y de forma gradual los mestizos fueron convirtiéndose en una proporción importante de la población. El comienzo de este proceso es digno de una película de Hollywood, de la mano del náufrago Gonzalo Guerrero, que en agosto de 1511 alcanza las costas de Yucatán, donde es tomado como esclavo por una tribu local para posteriormente convertirse en líder maya, formar una familia junto a una princesa indígena y posteriormente luchar contra los españoles que querían invadir sus territorios. La mestiza en México era apenas el 0,5%, pero para 1810 ya había alcanzado el 40% del total. Hoy en día, los informes oficiales hablan de que el 90% del país es mestizo, pero el término mestizo es usado como algo más bien cultural que Porque biológico. todos venimos de los Un españoles. hecho interesante con esta mezcla entre dos pueblos es que no se dio por igual en todo el territorio, Tenemos sangre española. sino que hay ciertos sectores donde el aporte europeo es claramente mayor, mientras que en otros el aporte indígena es predominante. Podríamos dividir al país en 3 zonas diferentes. El norte, que posee una proporción mucho más alta de ascendencia europea, el centro con una mezcla más equilibrada y el sur donde el aporte indígena es más alto.
Esto está muy Ah, o sea, pero es que relacionado los a la del sur hablan geografía y a la en un historia del acento país. raro. Por ejemplo, en el norte, en lo que ahora son los actuales Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde las poblaciones nativas eran relativamente pequeñas debido al clima riguroso, poseían culturas más primitivas y las relaciones con los españoles eran malas, el elemento europeo se mezcló poco y nada con sus vecinos, volviéndose el aporte mayoritario de los mexicanos que habitan esa parte del país. En el centro de México, la situación fue un tanto diferente. La región se encontraba muy poblada por culturas avanzadas y también atrajo a miles de españoles a asentarse. La explotación de minas de oro y plata contribuyó a que la población europea creciera, incluso con familias enteras venidas de la península que ocuparon todos los estratos sociales en algunas poblaciones, lo que con el tiempo generó un mexicano del centro donde la proporción entre ascendencia europea y nativa es más equilibrada. En cambio, en el sur, donde la geografía, las selvas y las condiciones climáticas fueron menos atrayentes para los europeos, hoy predomina el elemento nativo. Por ejemplo, en Chiapas, un 27% de la población se identifica como indígena. Aunque mucha gente tiene la idea de que México se creó en base a españoles y aztecas, esta generalización esconde hechos muy interesantes sobre el origen de los mexicanos. Por ejemplo, decenas de miles de mexicanos tienen origen francés. Ciudades emblemáticas de México con influencia francesa son San Rafael y Jicaltepec en el estado de Veracruz, donde se preservan rasgos culturales de Francia que van desde la arquitectura Ah, se acuérdese que nosotros relacionamos una vez a un pueblo que es mexicano y eso parece de Francia, que es igualito a Francia. hasta la gastronomía. En el norte, Por otra parte, muchos franceses se dedicaron al comercio en las grandes ciudades. Durante el siglo XIX, los franceses controlaron gran parte del comercio textil del país, pero nunca cortaron su relación con Francia. Muchos se volvieron ricos y mantuvieron lazos fuertes con su madre patria a la que volvieron. En la ciudad de Barcelonet, en los Alpes franceses, existe una importante influencia de la cultura mexicana por estas idas y venidas entre ambos países. Muchos habitantes de Barcelonet tienen parientes en México y las tradiciones mexicanas se preservan. Incluso podemos toparnos con nombres bien mexicanos que dan carácter a la ciudad, como la Avenida Porfirio Díaz, el Camping Tampico o el Hotel Villa Morelia. Cuando finalizó la segunda intervención francesa en México, muchos militares franceses no volvieron a Europa, sino que se asentaron en el país y cambiaron sus nombres adoptando apellidos de origen español. Así, muchos mexicanos poseen ascendencia francesa, muchas veces sin saberlo. Uy, qué Otro vaca. aporte curioso al mexicano moderno tiene un origen en Asia, más concretamente en Filipinas. Durante siglos y de forma constante, los filipinos han emigrado a México. Frente a este hecho, muchos pueden preguntarse, ¿qué tiene que ver México con Filipinas? El Imperio Español no solamente controlaba vastas extensiones en América, sino que sus dominios se extendieron al sudeste asiático, siendo Filipinas la posesión más importante. Durante 250 años, cientos de filipinos se asentaron en México debido a la ruta comercial que unía ambas regiones del planeta. La Nao de China, también conocida como Galeón de Manila, transportaba productos de Filipinas tales como seda, madera, pimienta, frutas y azafrán a las costas mexicanas. De hecho, Filipinas fue durante bastante tiempo una capitanía subordinada al Virreinato de Nueva España, y el vínculo entre ambos territorios era muy fuerte. A lo largo de los años, muchos filipinos fueron instalándose en México. Algunos Yo ni quiero hacer esto de Colombia. Y lo estaba aprendiendo de México. Pero está bacana toda esa historia. Uy. fueron marinos que desertaban en el puerto de Acapulco, se asentaban en la región y fundaban nuevas familias, dejando atrás su vida en el archipiélago. Pero también hubo trabajadores de distinta clase y hasta esclavos. Paulatinamente fueron fundiéndose con la población mexicana, pero dejaron huellas culturales importantes. Por ejemplo, las peleas de gallos, la pirotecnia y el uso de decoraciones coloridas en las fiestas fueron contribuciones de Filipinas a la cultura popular mexicana. Por otra parte, es importante señalar que aunque México es conocido como el país azteca, en realidad existieron y existen numerosas etnias aborígenes con culturas propias que poco y nada tuvieron que ver con los aztecas.
Podemos citar a los mayas como un claro ejemplo, aunque según cifras oficiales existen más de 60 pueblos indígenas diferentes en México y se estima que representarían entre hablantes de idiomas propios y del español a más de 11 millones de habitantes. Un estudio genético llevado adelante en este país por parte de genetistas de la Universidad de Palo Alto, California de Stanford, se basó en muestras genéticas de 511 personas de 20 grupos indígenas y detectaron que estos grupos se separaron durante tantos cientos de años que entre ellos puede haber tanta diferencia genética como la hay entre un europeo y un asiático. ¿Qué? Se cree que esto se debió a las barreras geográficas como montañas, desiertos y selvas que terminaron separando a los distintos grupos indígenas y modelando una genética distintiva de cada grupo. Relacionado a esto, descubrieron que los mestizos que habitan cerca de las poblaciones aborígenes comparten las mismas diferencias genéticas que sus vecinos, lo que indica que los mestizos que habitan una región descienden de los pueblos nativos locales, lo que habla de que las migraciones internas dentro del país por ahora no fueron tan fuertes como para homogeneizar a los mexicanos. Aunque parezca mera curiosidad, conocer estas diferencias genéticas tiene mucha utilidad, dado que en los genes están las claves para entender si un individuo tiene tendencia a sufrir cierta clase de enfermedades o cómo puede reaccionar a una terapia. Por ejemplo, tal vez un mexicano con ascendencia de los Serí del noroeste no tolere igual... Oiga, uno no piensa en eso, en la genética, y uno se mete con cualquier persona. Digamos que uno se case, digamos, yo me casé con Natalia. Yo tuve que haber revisado la genética. Así era una No, pero como los perritos, chin. Así uno, cuando uno va a meter un perrito con otro, uno tiene que mirar todo su gen genético para saber qué enfermedades hay en la familia. Pero nadie mira eso, ¿no? No, ¿quién va a mirar? Uno se enamora y ya. un medicamento que alguien con ascendencia maya, y saberlo podría marcar una diferencia en la salud de la persona. Cuando nos adentramos en la historia de México, encontramos que en realidad posee una diversidad interesante que dio forma a una cultura particular y fácilmente reconocible a nivel mundial. Como siempre les digo, un like, suscribir. Suscríbete. Suscríbete. Dicen suscríbete. Dale. Bueno, machitos, interesantísimo. Obviamente, Sí, creo que todos los latinos tenemos una mezcla de Españoles. españoles con otras culturas, ¿cierto? Pero es interesante, me llamó mucho la atención lo de los filipinos, lo de los franceses. Sí, porque pues todos sabemos por historia que nosotros estamos pues llenos de sangre española, pues porque fuimos conquistados por los españoles, por lo Somos menos mezclados con ellos. la mayoría de los latinos fue así, ¿no? Y los españoles enamorados de todas las indias de acá. Claro, obvio. y ojalá fuera de las Indias, del oro, de la plata, de todo, desgraciados. Perdón. Sí. Pero bueno, ya todos conocemos esa historia y pues nos pareció muy interesante este video y sabemos por qué, y muy interesante pensar en eso que hablábamos ahorita, que si uno se pusiera de pronto a mirar ese tipo de cosas, ¿no? No sé, que no, uno no se metería con cualquiera, la verdad. Sí. No, sería muy difícil. Sería muy difícil, Ya, sería muy uno muy selectivo. Muy selectivo. Pero sí hay gente así, ¿Será o sea, que sí? la mayoría de La gente no gente es con así, mucho dinero que... pero hay gente así, hay gente O que sea, sí. le hacen una prueba genética. Pues uy. no de pronto que hagan una prueba genética, pero sí de pronto. Yo creo que sí hay gente así, sí. Bueno, sí, habrá gente así, ¿no? Sí, parce. Pero yo creo que sí hay gente que mira mucho eso. Por ejemplo, conocen a alguien y entonces, ay, Miran bueno, todo. no, es que mi papá murió de cáncer. De una vez, uy, No. una señal de alerta. Sí. Y lo de la película de Hollywood, ¿por qué Hollywood no ha hecho esa película? Ese náufrago que lo secuestraron los aztecas y lo Interesante. convirtieron en esclavo y se convirtió después en un líder. Y se mezcló peleó con contra una, los españoles. se mezcló con una india. Brutal conocer todas esas historias, parceritos. De verdad que ese tipo de videos nos encantan y yo sé que muchos mexicanos de pronto no sabían eso también, entonces también es para que ustedes aprendan, parceritos. Y esto hace parte del Día de la Independencia, parceros. Hace parte de esa celebración de independencia de los españoles. Así que, mexicanos, felicitaciones.
Nos vemos el 15, el 16 con en vivos, porque vamos a estar con ustedes acompañándolos. No se les olvide que vamos a estar haciendo en vivos el 15, el 16 y bueno, y todos los días que hayan cosas importantes lo vamos a hacer, parceritos. Así que no se despeguen del canal y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias totales.